Problema 9. En la base triangular de una pirámide que tiene la forma de un tetraedro regular, se han usado 210 bolas de billar idénticas. ¿Cuántas bolas se ha usado en total? Entonces, lo que podemos hacer es empezar a generar esa pirámide que tiene la forma de un tetraedro. Por ejemplo, si en mi base hubiese 3, yo coloco esto de acá y ya formé un tetraedro. Ahora, yo quiero hacer más grande el tetraedro. Pongo 6, estos 3 encima y finalmente el encima. Y ya tengo un tetraedro también. Quiero hacerlo más grande, entonces haré para 4 ahora. Entonces, en mi base, ¿cuánto habrá ahora? Vemos que debe haber 10 en la base. Si yo coloco esto encima, después esto, y finalmente el 1, voy a generar todo un tetraedro. Ahora, así continúa. Voy a hacer tan grande la pirámide de tal forma que en la base aparezca 210. Pero yo quiero el total de bolas que voy a usar para hacer ese tetraedro. Entonces sería sumar cada uno de ellos, porque cada uno es parte del tetraedro. Entonces decimos la suma, lo que quiero es la suma de todos ellos. Tendría que sumar 1 con 3, después más 6, más 10, así hasta el final. ¿Cuánto será el último? En mi base, según dato del problema, debe haber 210. Ahora hay que sumar todo esto. ¿Y cómo sumamos todo eso? Yo podría hacer lo siguiente. Podría ser 1 por 2 entre 2, más 2 por 3 entre 2, y justamente esto me da 1, esto me da 3, más 3 por 4 sobre 2, más 4 por 5 sobre 2, y así continúa. El último, ¿quién será? 20 por 21 sobre 2. O sea, lo que tengo es producto de consecutivos arriba y abajo siempre el 2. Bueno, este 2 siempre es lo mismo. Como es lo mismo, podría factorizarlo. Digo, 1/2. ¿Y qué me va a quedar? 1 por 2. Pero ese 1 por 2 yo podría colocarlo como. Copiamos mejor. 2 por 3. 3 por 4. Hasta 20 por 21. Entonces, esta suma también es conocido. Ponemos acá para recordar quién es esa suma. Si yo tengo 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, n más 1, ¿eso será quién? Toda esa suma, simplemente n más 1, n más 2 sobre 3. Entonces, reemplazando eso, acá tendríamos
20 por 21 por 22 sobre 3. Entonces, haciendo una operación sale la suma. Por lo tanto, la suma no es más que ¿cuánto? Entonces será 1540. Problema 10. Me dicen, halle el valor de una suma, la suma S, que es 1/4 más 1/8 más 3 sobre 64, 1 sobre 64, 5 sobre 1024, 3 sobre 2048. Entonces me están pidiendo esta suma infinita porque esto continúa, ¿no? Pero para continuar debe haber como una ley de formación, algo así. Entonces, pero yo observo que aquí tengo al 3, tengo al 5, tengo 1, 1, 1 y aquí 3. Pero yo podría dar la forma, si multiplico por 2, tendría 6 por acá, 5, acá me conviene el 4, aquí por 4, ya tengo 3, ya tengo 64, acá me conviene por 2, y aquí tengo el 1. O sea que el S me va a quedar algo así, para tener más o menos la idea de la ley de formación. 1/4 más 2 sobre 16, 3 sobre 64, 4 sobre 16, 256, 1024, 16, 9, 0, 4.
Entonces, ahora sí está mejor cómo se están generando los números. En el numerador 1, 2, 3, 4, 5 y así continúa. Y en el denominador 4, este es 4 cuadrado, 4 cubo, 4 a la cuarta, 4 a la quinta, 4 a la sexta. Pero podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si a esta S lo multiplico por 4? Si multiplico por 4 acá me va a quedar 1. Aquí me va a quedar 2 sobre 4. Aquí me va a quedar 3 sobre 16. 4 sobre 64. 5 sobre 256. 6 sobre 1024. Y así continúan. ¿Qué más puedo hacer? Este 1 puedo pasar al otro lado restando. Me quedaría 2 sobre 4, 3 sobre 16, 4 sobre 64, 5 sobre 256, 6 sobre 1024. Ahora, ¿qué de especial tiene este elemento con este elemento? Resulta que si yo resto, tengo un cuarto. Ahora, este otro elemento con este otro elemento. Si yo resto, me queda 1 sobre 16. Este elemento con este elemento. Si yo resto, tengo 1 sobre 64. Por lo tanto, lo que me conviene es el con él hacerle una resta. Entonces, si voy a restar él con él, entonces me va a quedar 4S menos 1 menos S. Me va a quedar 3S menos 1. Igual. 2 cuartos menos 1 cuarto. 1 cuarto. 3 sobre 16 menos 2 sobre 16. 1 sobre 16. 4 sobre 64. 3 sobre 64. 1 sobre 64. 5 sobre 256, 4 sobre 256, 1 sobre 256. Y así se va, y lo bueno que aparece 1, 1, 1, 1 y abajo sigue las potencias de 4. Ahora, a esto le sigo llamando, sigue siendo 3S menos 1. Coloco un cuarto más. A todo esto puedo factorizar un cuarto. ¿Y por qué factorizo un cuarto? Bueno, como son potencias de 4, al factorizar un cuarto te va a quedar un cuarto. Te va a quedar 1 sobre 16. 1 sobre 64. Y así continúa. Pero si nos damos cuenta bien, esta parte, estamos viendo que aquí se repite. Porque tengo un cuarto, 1 sobre 16, y como es hasta el infinito, de aquí se repite todo eso. Entonces, como esto se repite, esto sería, ¿cómo quedaría? 3S menos 1 igual a un cuarto más 3S menos 1 sobre 4. Ahora, todo esto lo puedo multiplicar por 4 para deshacerme de este denominador y sería 12S menos 4 igual a 1 más 13S menos 1. Paso aquí restando 9S. Y aquí incluso este 1 con este 1 se hace 0.
Entonces tengo 9S igual a 4, por lo tanto ya sé cuánto vale S. 4/9. Bueno, 5 minutos de receso y regresamos.
Entonces, problema número 11. Dice, el número de páginas que fotocopia una fotocopiadora cada día forman una progresión geométrica. Si los 3 primeros días fotocopió 21 páginas y los 3 últimos días fotocopió 5.376 páginas, ¿cuántos días como máximo estuvo funcionando dicha fotocopiadora? Entonces, vamos acá a poner el número de fotocopias por día. Ponemos acá el día y aquí el número de fotocopias. Entonces, el primer día, segundo día, tercer día, así sucesivamente. Voy a poner acá solamente los 3 primeros días. También me habla de los 3 últimos días. Entonces, los 3 últimos días será, pues, si el último día es n, n-1, n-2, n-2 avo día, n-1 día, y así n avo día, el último día, n que sea. Si yo averiguo n, ya sé cuántos días fue eso. Entonces, como me dicen que el número de fotocopias que hace esta máquina es en forma de progresión geométrica. O sea que si el primer día hizo x, el segundo día hizo x por r. Tercer día será pues x por r cuadrado, progresión geométrica. Cuarto día será x por r al cubo y así sucesivamente. Ahora lo que quiero saber es cuánto hace el día n-2, después n-1 y después n. Entonces, para que siga siendo una progresión geométrica, yo observo, aquí r su exponente es 1, con respecto al segundo día tiene 1 menos, aquí r cuadrado, o sea este 2 del tercer día 1 menos. O sea que de esto debe ser 1 menos, o sea xr n-3. El siguiente será xr n-2, 1 menos. Y el último será xr n-1, o sea de n 1 menos. Ahora además, por dato nos dicen de que los 3 primeros días son estos de acá, o sea xr más xr cuadrado. Eso vale 21. Eso es lo que hace los 3 primeros días. Los 3 últimos días, xr n-3, xr n-2, xr n-1. Los 3 últimos días, si yo sumo, eso por dato es 5.376. Ahora, ¿qué podemos hacer? Me está pidiendo averiguar n, el número de días, pero quiero el máximo. Entonces, ¿de qué manera puedo utilizar el primer dato? Bueno, acá se parecen, sino lo único que varía son los exponentes y la razón, ¿no? Razón y el exponente. Pero ¿qué pasa si aquí yo puedo factorizar Rn-3? Si factorizo eso, me va a quedar x nada más, porque si multiplico él es el de acá. Más, aquí, me quedaría xr me quedaría acá x por r a la 1, obviamente, porque si acá es 1, sumo con él, me va a dar n-2, más x r al cuadrado,
porque si opero él con él, me dará justo este exponente. Y eso debe ser 5.376. Pero nuevamente, esto ya sabemos cuánto vale por esta parte. Eso vale 21. O sea que si 21 que está multiplicando ahora, al otro lado pasa dividiendo. Entonces me va a quedar Rn menos 3 igual. Al dividir 5.376 entre 21, me va a dar 256. Pero resulta que esto yo lo puedo copiar como, o lo puedo poner como 2 a la octava. Si coloco de esta manera, yo puedo decir, la razón vale 2 y n menos 3, entonces estaré diciendo, la razón vale 2 y n menos 3 vale 8. Por lo tanto, con eso ya puedo decir cuánto vale el n. Y el n vale 11. Ahora, otra manera de colocar también podría ser de repente 4 a la 4. Pero si coloco de esa manera, la razón ya sería 4 y n menos 3 sería también 4. O sea, n vale 7. Pero entre 7 y 11 obviamente el máximo es 11. Por lo tanto, este caso no puede ser, porque quería el máximo. Además, R debe ser entero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cantidad de hojas. Y R debe ser entero para que también me salga entero. Y aquí también entero y así entero.
Problema 12 dice entonces, en la figura ABCD es un cuadrado cuyo lado mide 10. Si M y N son puntos medios de AD y CD respectivamente, determine el área de la región sombreada. Bueno, aquí tenemos la región sombreada. Y como me dicen que M y N son puntos medios, entonces aquí será 5. Aquí también será 5. N también punto medio del cuadrado, será 5. Será 5. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder hallar el área de la región sombreada? Entonces, lo que podemos hacer es, como tengo acá punto medio, entonces trato de trazar a los otros lados también su punto medio para ver qué sucede. Entonces, si yo trazo punto medio, por ejemplo acá, si trazo el punto medio, obtendré una figura algo así. Y esto también será 5, también será 5. Aquí también trazamos el punto medio. Si trazo el punto medio, resulta que aquí también será 5, aquí también será 5. ¿Qué más? Resulta de que aquí debe ser 90 por ser cuadrado, obviamente. 90, 90, 90. Pero yo conozco este ángulo, ¿no? Cateto, relación de 2 a 1, eso es 53 medios. Aquí también, 5, aquí 10, esto debe ser 53 medios. Pero resulta que si este es 53 medios, aquí es 90, aquí será su complemento. Y acá 53 medios, su complemento significa que esto es 90. O sea que aquí es 90. De la misma manera, esto también va a ser 90, 90 y 90. O sea, lo que tengo en realidad aquí es un cuadrado. ¿Qué más? Vamos a ver de que justamente esta área sombreada, que lo voy a llamar A, es justamente igual que esto. Pero veamos por qué. Esta figura, este triángulo, que lo puedo llamar si deseas A, minúscula, es lo mismo que esta de acá, ¿no? Porque igual se va a demostrar que aquí es 90. Esta hipotenusa vale 5, aquí también vale 5, por lo tanto son triángulos congruentes. Si son congruentes, resulta que sus áreas deben ser iguales. De la misma manera, este triángulo de acá, ¿no? Esta parte, es similar que esta parte. O sea, si a esto le llamo un B, esto también ha de ser un B. De la misma manera, si a este le llamo un C, se demuestra que esto también es un C. Ahora, todo esto es la cuarta parte del cuadrado. Y esto también es la cuarta parte del cuadrado. Y está quedando A mayúscula acá, por lo tanto, esto también ha de ser A mayúscula. Y lo que sucede acá también sucede acá, la misma historia, ¿no? Porque acá este va a ser C, este va a ser A y este va a ser B. Por lo tanto, él también queda A mayúscula. Y eso también va a ser A mayúscula.
Ahora, si yo quiero averiguar el área sombreada, es suficiente que yo halle el área de este cuadrado. Pero este cuadrado, que está con 4a, ¿qué tiene que ver o qué relación hay de este cuadrado pequeño con el cuadrado gigante? Entonces, para saber exactamente cuál es la relación de este pequeño con el cuadrado gigante, ¿qué hacemos? Bueno, prolongamos por acá. Aquí trazo una paralela. Entonces, aquí tengo otro cuadrado. Que resulta que este triángulo ahora, con este triángulo son igualitos o son congruentes. Si estoy trazando una paralela, aquí también debe ser 90. Entonces puedo decir, esta de acá se traslada acá. Y esta ya no existe, pues, porque estoy trasladando. Lo mismo puedo hacer por acá, prolongar. Prolongo de tal manera, aquí una paralela, si esta es paralela con él y estoy prolongando, aquí debe ser 90. Y la misma historia, ¿no? Este triángulo con este triángulo son congruentes, por lo tanto esto yo puedo trasladar acá. Entonces ya no hay esta parte de ese cuadrado. Y al hacer la misma historia con esta parte y con esta parte, vemos que el nuevo cuadrado se ha convertido en una cruz. Porque esto igual a esto, por lo tanto el traslado por acá. El traslado por acá, ya no figura esta parte. De esta región lo he mandado por acá. Y lo que tengo es ahora una cruz. Y como esta área lo he trasladado aquí, esta área aquí, esta área aquí y esta área de aquí, con respecto a áreas no he perdido nada, sino que resulta que esa cruz, ¿no? Toda esa cruz tiene la misma área que el cuadrado. Además, resulta que estas 5 regiones, 1, 2, 3, 4 y 5, resulta que esas 5 son iguales. Entonces, si esto vale 4a, él también será 4a, 4a, 4a y 4a. O sea que lo que tengo es 20a. ¿A qué será igual? Al área de todo el cuadrado. Pero el área de todo el cuadrado, su lado del cuadrado original era 10, o sea, 10 al cuadrado. Entonces, el 20 pasa a dividir, por lo tanto yo puedo decir cuánto vale A, y A será 5.
Problema 13. En la figura, la medida del ángulo BAC es 67 grados 30 minutos. Determine el área de la región triangular ABC. Entonces, quiero el área de todo el triángulo. Bueno, pues lo que puedo observar es que en este triángulo su área podría ser base esta y la altura esta de acá. Pero no tengo datos, pero tengo la hipotenusa, que podría ser mi base. Y si la hipotenusa es mi base, lo que necesito es la altura. Ahora el problema está ahí, ¿cómo calculo esa altura? Este ángulo por algo me dan, ¿no? 67 grados 30 minutos. Bueno, además nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo, si yo trazo la mediana, resulta que si trazo la mediana, justo punto medio, ¿no?, resultan que estas partes son iguales. Y no solamente eso, sino la misma mediana son iguales. Entonces, como es 8, será 4 por acá, 4 y 4. Además, aquí tengo triángulo isósceles, o sea que esto también debe ser 67 grados 30 minutos. Pero si sumo 67 con 30 me va a dar 135. Eso quiere decir que ¿cuánto falta para 180? Porque en un triángulo los tres son 180. Y justo falta 45. Y 45 es notable. Entonces yo puedo trazar, como tengo 45 notable y quiero aprovechar ese notable, puedo trazar por acá la altura. Si trazo la altura, resulta que si este es 4, aquí 45, aquí también será 45. Y ya tengo la altura, porque notable vendría a ser 2 raíz de 2. Entonces, si ya tengo la altura y ya tengo 8 como base, por lo tanto el área no viene a ser más que base 8 por la altura 2 raíz de 2 sobre 2. Y eso vale 8 raíz de 2.
Problema 14. Me dicen, en la figura se muestra un octógono regular inscrito en la circunferencia. Si ABC es un triángulo equilátero, AC vale 6 metros, F, G y H son puntos de tangencia, halle el área de la región sombreada, o en otras palabras, el área del octógono que nos están pidiendo, el área de todo el octógono regular. Entonces, como la figura es un octógono regular, yo puedo decir, el octógono, como está inscrito en una circunferencia, hay un centro. Si yo uno ese centro justo con esta parte, punto de tangencia obviamente, justo en el punto de tangencia está acá, también voy a unir con esta parte. Y por ser un octógono regular, que sea el radio R, yo puedo conocer el ángulo central. Y el ángulo central de un octógono no es más que 45 grados. Entonces, ¿cuántos de estos triángulos hay en un octógono? Y evidentemente hay 8 de estos. O sea, si yo calculo el área de esta parte, lo multiplico por 8 y ya tengo todo el área de lo que nos piden. Ahora, pero resulta que para calcular esta área tengo lado, lado y tengo el ángulo. Entonces decimos el área del triángulo no es más que R cuadrado seno de 45 grados sobre 2. O sea que si yo encuentro R, se acabó todo. Ahora, ¿cómo encontramos esa R? Como estamos diciendo, este es punto de tangencia, significa que acá debe ser perpendicular, ¿no? Además, si este es tangente y este es tangente, significa que si yo trazo de esta intersección de las tangentes al centro de la circunferencia, eso necesariamente es una bisectriz. Y además, bisectriz, pero el triángulo era equilátero, significa que 30, 30. Y en un triángulo notable de 30, aquí tengo R, significa que todo esto debe ser 2 veces R. Además, por dato tenemos de que AC vale 6. Problema 9. En la base triangular de una pirámide que tiene la forma de un tetraedro regular, se han usado 210 bolas de billar idénticas. ¿Cuántas bolas se ha usado en total? Entonces, lo que podemos hacer es empezar a generar esa pirámide que tiene la forma de un tetraedro. Por ejemplo, si en mi base hubiese 3, yo coloco esto de acá y ya formé un tetraedro. Ahora, yo quiero hacer más grande el tetraedro. Pongo 6, estos 3 encima y finalmente el encima. Y ya tengo un tetraedro también. Quiero hacerlo más grande, entonces haré para 4 ahora. Entonces, en mi base, ¿cuánto habrá ahora? Vemos que debe haber 10 en la base. Si yo coloco esto encima, después esto, y finalmente el 1, voy a generar todo un tetraedro. Ahora, así continúa. Voy a hacer tan grande la pirámide de tal forma que en la base aparezca 210.
Pero yo quiero el total de bolas que voy a usar para hacer ese tetraedro. Entonces sería sumar cada uno de ellos, porque cada uno es parte del tetraedro. Entonces decimos la suma, lo que quiero es la suma de todos ellos. Tendría que sumar 1 con 3, después más 6, más 10, así hasta el final. ¿Cuánto será el último? En mi base, según dato del problema, debe haber 210. Ahora hay que sumar todo esto. ¿Y cómo sumamos todo eso? Problema 10. Me dicen, halle el valor de una suma, la suma S, que es 1/4 más 1/8 más 3 sobre 64, 1 sobre 64, 5 sobre 1024, 3 sobre 2048. Entonces me están pidiendo esta suma infinita porque esto continúa, ¿no? Pero para continuar debe haber como una ley de formación, algo así. Entonces, pero yo observo que aquí tengo al 3, tengo al 5, tengo 1, 1, 1 y aquí 3. Pero yo podría dar la forma, si multiplico por 2, tendría 6 por acá, 5, acá me conviene el 4, aquí por 4, ya tengo 3, ya tengo 64, acá me conviene por 2, y aquí tengo el 1. O sea que el S me va a quedar algo así, para tener más o menos la idea de la ley de formación. 1/4 más 2 sobre 16, 3 sobre 64, 4 sobre 16, 256, 1024, 16. Entonces, reemplazando eso, acá tendríamos 20 por 21 por 22 sobre 3. Entonces, haciendo una operación sale la suma. Por lo tanto, la suma no es más que ¿cuánto? Entonces será 1540.
Entonces, ahora sí está mejor cómo se están generando los números. En el numerador 1, 2, 3, 4, 5 y así continúa. Y en el denominador 4, este es 4 cuadrado, 4 cubo, 4 a la cuarta, 4 a la quinta, 4 a la sexta. Pero podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si a esta S lo multiplico por 4? Si multiplico por 4 acá me va a quedar 1. Aquí me va a quedar 2 sobre 4. Aquí me va a quedar 3 sobre 16. 4 sobre 64. 5 sobre 256. 6 sobre 1024. Y así continúan. ¿Qué más puedo hacer? Este 1 puedo pasar al otro lado restando. Me quedaría 2 sobre 4, 3 sobre 16, 4 sobre 64, 5 sobre 256, 6 sobre 1024. Ahora, ¿qué de especial tiene este elemento con este elemento? Resulta que si yo resto, tengo un cuarto. Ahora, este otro elemento con este otro elemento. Si yo resto, me queda 1 sobre 16. Este elemento con este elemento. Si yo resto, tengo 1 sobre 64. Por lo tanto, lo que me conviene es el con él hacerle una resta. Entonces, si voy a restar, yo podría hacer lo siguiente. Podría ser 1 por 2 entre 2 más 2 por 3 entre 2, y justamente esto me da 1, esto me da 3, más 3 por 4 sobre 2, más 4 por 5 sobre 2, y así continúa. El último, ¿quién será? 20 por 21 sobre 2. O sea, lo que tengo es producto de consecutivos arriba y abajo siempre el 2. Bueno, este 2 siempre es lo mismo. Como es lo mismo, podría factorizarlo. Digo, 1/2. ¿Y qué me va a quedar? 1 por 2. Pero ese 1 por 2 yo podría colocarlo como. O copiamos mejor. 2 por 3. 3 por 4. Hasta 20 por 21. Entonces, esta suma también es conocido. Ponemos acá para recordar quién es esa suma. Si yo tengo 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, n más 1, eso será ¿quién? Toda esa suma, simplemente n más 1, n más 2 sobre tres.